Qué bueno que ya estás con nosotros, Cami Schuller, porque no te podías perder este interesante tema que tiene que ver con nuestros oídos, con las otitis que nos pueden dar y que a veces son comunes, sobre todo en esta época del año, a esta altura, entre febrero y marzo, después de las vacaciones. Y acá tenemos dos invitadas que son expertas precisamente en la otitis. Acá está Scarlett Jara. Scarlett Jara es audióloga y también nos acompaña Carla Reyes, quien es fonoaudióloga, para hablar de este tema de la otitis. ¿Cómo están? Bienvenidas. Todo bien, gracias, todo muy bien. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y sí, yo no me podía perder este tema, sobre todo porque he padecido de otitis en la infancia, sobre todo, y es tan doloroso, es tan molesto. Ahora, Scarlett, cuéntanos un poco por qué esta es la época donde quizás se presentan más casos de otitis. Ya, principalmente, obviamente, como estamos en verano, hay una mayor exposición al agua, ya sea de las piscinas, el río, el mar. Entonces ocurre de que nuestro conducto auditivo externo no es recto, tiene una pequeña curva. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un tapón de cerumen, ya que es normal que en el fondo todos secretemos cerumen, el agua se queda posada entre el tapón y el tímpano, ¿ya? El tímpano es la membrana que divide el oído externo del oído medio. Entonces, esta agua con el paso de los días queda ahí y obviamente con el tiempo se infecta. Y esto nos provoca una infección del oído que finalmente es la otitis. ¿Qué es la otitis, precisamente, Carla? La otitis, si nos vamos a la etimología, ¿cierto? Itis, generalmente en medicina, es inflamación, infección, y otos es el oído. Entonces, por ende, es la inflamación del oído. Ya, ahí tenemos entonces la definición de lo que es la otitis. Ahora, las causas, para que tú nos cuentes, porque claro, el agua estancada, finalmente el agua estancada nunca viene bien. Claro. Pero ¿qué otras cosas pueden causar la otitis? Por ejemplo, que ya el oído haya estado inflamado antes. Por ejemplo, si yo tengo un resfrío, y esto obviamente provoca que toda mi vía aérea esté inflamada, hace que finalmente ya si me expongo al agua, esto sea peor aún. También influye, como te decía, el tapón de cerumen, que nos deja que finalmente haya una ventilación del conducto auditivo externo. También puede ser provocado por conductos auditivos que anatómicamente tengan una formación compleja. Estamos hablando de que sean más angostos, más pequeños, ¿ya? Y eso también probablemente ayude a que se genere esta infección en el oído. Y también el uso de algunos elementos que obviamente que uno dice ya, por ejemplo, el uso de cotonitos, que por supuesto no está indicado ya. Las manos sucias, los niños, por ejemplo, que a veces tienen las manitos con bacterias y luego se toman los oídos, eso obviamente que también puede provocar una infección de la orejita. ¿Y cómo yo la puedo prevenir, en este caso, la otitis? Principalmente hay que ir a un profesional, ya sea el médico otorrino, el fonoaudiólogo, que haga un examen que se llama otoscopía. Por medio de la otoscopía nosotros podemos ver cómo está nuestro conducto auditivo externo, ¿ya? El orificio del oído. Entonces, por ejemplo, si yo ya tengo una molestia en el oído, siento que escucho menos, me pica, siento un dolor o ya una secreción, que ya estamos claros de que estamos frente a una otitis, ¿verdad? Hay que acudir a un profesional que te haga este examen, que es bastante rápido y nos entrega mucha información. Bueno, nosotros en Audiosalud tenemos un videootoscopio, ¿ya? Que finalmente es una otoscopía digital que el paciente puede ver en vivo su orejita. Entonces ahí nosotros le mostramos cómo debería ser un oído normal, y en el caso de, por ejemplo, un paciente con otitis, que tiene el oído más inflamado, vascularizado o rojito, en este caso, con palabras más sencillas. Ahora, claro, eso son las sintomatologías, ¿cierto? Que nos duela, que nos pique, que secrete algo. ¿Qué hay del olor? ¿Podemos sentir algún tipo de olor a raíz de esta infección en nuestros oídos? Claro, cuando ya está un poco más avanzado, ¿cierto? Cuando ya estamos hablando de una gravedad un poco mayor, existe lo que es la otorrea, que es la supuración del oído, es decir, sale líquido. Y eso puede tener un olor fétido, ¿ya? Entonces, eso obviamente nos indica que la otitis está un poco más avanzada. Y obviamente el dolor del oído, o sea, cuando Scarlett dice que hacemos otoscopía, generalmente los niños y también algunos adultos, al tomar, ¿cierto?, el pabellón auricular, ¿cierto?, para realizar la otoscopia, de inmediato el paciente, la persona me dice, ¡ay, me duele! Entonces, claro, al hacer esto, ¿no? Claro, entonces eso ya me da luces de que en realidad hay una infección y una inflamación dentro del oído. ¿Y la otitis puede ser contagiosa, por ejemplo, si yo me tomé el oído y de repente no me lavé las manos y tomo a otra persona, por ejemplo a mi hijo, le miro el oído, se lo toco? ¿Se contagia la otitis? Mira, principalmente cuando estamos hablando de una otitis producto de en realidad microorganismos, bacterias, virus que se deben principalmente a condiciones respiratorias,
en realidad no es que se contagie la otitis en sí, solamente contagia la bacteria, el virus, ¿cierto? Y obviamente eso depende de cada persona, ¿cierto? Del huésped en general, que es la persona, y su sistema inmunológico. Entonces ahí puede que también te toque el premiado y te dé una otitis, o generalmente te puede afectar la garganta, ya algo mucho más respiratorio. Ahora, en el tema de la otitis externa, que es lo que comenta Scarlett, ¿cierto? Que es la parte externa del conducto, ¿cierto? Generalmente uno que indica que en general no se estén prestando los auriculares, sobre todo los intraauriculares, porque eso es algo personal, es como el cepillo de dientes. Entonces, si yo tengo una otitis externa, que no sé en realidad, ¿cierto? Tengo hongos, etcétera. Si yo voy y te presto mi audífono, por supuesto que en realidad me voy a traspasar las bacterias, no la otitis, las bacterias, los virus. Eso sí es transmisible. Ya. Y esas bacterias van a quedar alojadas en el otro huésped que no las tenía, y si le bajan las defensas, por ejemplo, ¡pum!, ataca. Sí. ¿Y de qué manera ataca? ¿Qué va a sentir esa persona? Los síntomas que comentamos hace un momento, principalmente picazón, parte como picazón, y ahí uno Y dice ahí será... me doy cuenta yo que puedo tener algo, si me pica, digamos. Claro, y ahí uno dice será otomicosis, que es como el honguito que se aloja en el oído, pero si esto ya sigue, ponte tú, con dolor, con inflamación, ya hasta fiebre, ya estamos hablando de una infección, una otitis media aguda. ¿A los adultos mayores recurrentemente les ocurre esto o no? También le ocurre a los adultos mayores porque finalmente el oído tenemos que pensar que es un canal, un conducto que está oscuro, que no le llega luz, que no le llega mucho sol, es una zona húmeda, ¿ya? Entonces igual parte de la higiene, no todo el mundo se seca bien el oído post ducha o post exposición al agua, entonces claro, pues hay adultos mayores que no tienen mucha motricidad y no logran quizás limpiarse bien la zona, igual... Claro, o secarse igual pueden tender a generar una otitis. Y ahí, ¿cuáles son las conductas de riesgo que pueden hacer que ocurra más una otitis en una persona y no en otra? ¿Qué medidas podemos tomar nosotros para prevenir quizás la ocurrencia de una otitis? Mira, sobre todo en los niños, que en realidad siempre hay que tener ojo en cuanto a la sintomatología, sobre todo los niños que en realidad todavía no adquieren el habla, ¿cierto? Niños pequeñitos, niños con trastorno del espectro autista que no son verbales. En ellos uno debe poner mayor atención, sobre todo cuando hay signos de irritabilidad, están mucho más lloroncitos, están tocando la orejita. Se tocan bastante. Claro, eso principalmente tener ojo, y las medidas preventivas generalmente que uno da a los niños, generalmente es cuando ellos asisten a sala cuna, al jardín, al colegio, ¿cierto? Y hay enfermedades respiratorias que son las más transmisibles, ¿cierto? Porque ellos no se van a estar pasando los audífonos, son chiquititos, entonces... En esos casos, ¿qué le indica en realidad a los papás? Que obviamente retire al niño para que en realidad baje la carga viral, baje todo esto, en realidad la inflamación, y después ya poder que retorne al colegio. ¿Y qué hay del uso de tapones, por ejemplo, en las piscinas, en el agua en general, a propósito de que todavía nos queda verano? ¿Es recomendable para evitar una otitis? De todas maneras, de hecho, por algo cuando uno va a una piscina ya más formal, te piden el uso de gorro, ¿cierto? Protección, porque en el fondo la piscina está llena de microorganismos, o sea, está bien que estén, cierto, que usen cloro, que las mantengan, pero igual es un focus de microorganismos, entonces... Idealmente hay que cuidarse las orejitas cuando nos exponemos al agua de la piscina. Pero el gorro te protege más que nada, como digamos, el pelo. Hay algunos que llegan hasta todo, abajo. sí, no todo. Algunos que llegan abajo que son más grandes. Ahora, ¿cuál es la recomendación ahí que usar? Porque también hay distintos tipos de tapones de oído, ¿cierto? Hay distintos implementos. ¿Cuál es el que ustedes recomiendan? Yo principalmente, por ejemplo, si yo voy a una piscina, en realidad que hay muchas más personas, ¿cierto? Por así decirlo, es pública, obviamente sí me voy a poner un taponcito. Obviamente uno no recomienda que se pongan tapones así como hechos en casa, así como un algodón, porque el algodón tiende a abrirse, ¿cierto? Entonces estas poluciones del algodón van a quedar alojadas y vamos a tener que realizar un lavado de oído. Que eso es como muy clásico igual en las familias en general, el taponcito de algodón, pero todas esas pelucitas pueden quedar adentro. Claro, entonces ahí, ¿qué recomiendo uno? En realidad estas esponjitas, que son un poco más compactas, uno se las puede colocar y bañarse fácilmente en la piscina. Así es más fácil, los sobre todo ahora que queda vacaciones, ¿cierto? Sí, para pues. algunos, que queda verano, ¿cierto? Claro. ¿Y para los adultos mayores es la misma recomendación o es otra? Sí, la misma recomendación. De hecho, por ejemplo, nosotros igual tenemos unas masitas ópticas donde tú puedes crear un tapón personalizado para tu oído, ¿ya? Por ejemplo, no sé, pues, la gente que hace deportes náuticos generalmente tiene que ya confeccionar algo más profesional, por así decirlo.
Hay formas de proteger tu oído 100%, que creando estos tapones que son personalizados, pero generalmente no se venden mucho, no son muy comunes. Sí, y es bastante común que, bueno, las personas todos somos distintos y por ende nuestros canales auditivos también lo van a hacer, me imagino, ¿no? Porque claro, cuando ustedes decían que hay algunos que tienen como ese canal bien chiquitito, yo estaba pensando que justamente hace poco me hicieron una limpieza de oído, porque como ustedes bien dicen, todos generamos cerumen, así que no me avergüenzo de decirlo. No. Y claro, pues ahí me decía la fonoaudióloga que me vio eso, oye, nunca había visto un oído tan chiquitito. Y yo, pero ¿cómo va a ser eso si yo tengo de las orejas más grandes que yo he visto en mi vida? No es talla. Pero claro, me decía, el canal auditivo por dentro, súper chiquitito. Y claro, yo siempre sufrí de otitis, siendo pequeña, cada vez que me resfriaba. Ahora, por ejemplo, yo me meto al agua, en el mar, e inmediatamente siento como un dolor, una molestia, como que se me llenara el tiro de agua, claro, el oído. Entonces, quizás para las personas que tienen el canal auditivo pequeñito, deberían tener todavía más en cuenta estas consideraciones, ¿verdad? Por eso la visita al fonoaudiólogo, a que nos revisen, o a una audióloga en este caso, a que nos revisen, ¿cierto?, el canal auditivo, nunca está de más. No, de hecho hay tapones de cerumen que provocan hipoacusia. Finalmente la hipoacusia es la pérdida auditiva, ¿verdad? Entonces hay personas que van a la consulta y me dicen como, no puedo creer que así debería haber escuchado todo este tiempo, porque tienen un tapón de cerumen grado 3 impactado, grado 3 cuando ya está cubriendo todo el conducto auditivo externo. Entonces yo le digo, claro, así debería haber escuchado, pero como no te habías revisado los oídos nunca en tu vida, este tapón creció, se impactó, y ahora que lo sacamos, tú estás escuchando como deberías escuchar. Claro. ¿Cada cuánto tiempo una persona, en este caso partamos por los niños, debiera ir a un fonoaudiólogo y también al especialista, y después un joven y un adulto, cada cuántas veces en su vida, digamos? Independiente de la edad, del rango de edad, todos deberíamos acudir a revisar nuestros oídos mínimo una vez en el año. Ahora, si yo soy hipersecretor de cerumen y creo tapones de cerumen, lo ideal es ir cada 6 meses, o sea, 2 veces en el año. Y eso me doy cuenta cuando tengo acceso, digamos, en el exterior, eso significa que ya estoy secretando mucho. Claro, pero principalmente las personas van a la consulta cuando ya no escuchan, porque yo tengo pacientes que son frecuentes, que saben que tienen que ir cada 6 meses, y se dejan estar, van, ponte tú, cuando ya no escuchan, y a veces ya es demasiado tarde, porque ahí están a un pie de tener una otitis. Como se dejaron estar, esto se impactó, se inflamó el oído, estamos a punto de tener una infección ya más grande en el oído. O sea, podemos evitar una otitis si vamos a hacer un lavado de oído a tiempo. Mira, y la importancia entonces del lavado de oídos con los profesionales que por supuesto corresponde hacer, porque también de repente uno se pone a inventar cosas en la casa y termina haciendo más daño. Yo me recuerdo, Cami, un mito, no sé si será bueno, cuando chica yo me recuerdo que decían que cuando te dolía, por ejemplo, el oído, hay gente que hacía como un cucurucho. Claro, el cucurucho. Como vaporcito. Claro, hasta a mí me lo hicieron alguna vez en la vida, de todas maneras. Y eso, mito, eso no se hace. No se hace. Si finalmente eso es porque finalmente el humo, como está caliente, el calor hace que el cerumen se derrita, ¿verdad? Y la persona siente inmediatamente que, wow, se me destapó el oído. Claro, y servía. Pero, ¿qué pasa con todo ese calor que estamos introduciendo al oído? Obviamente, imagínate el tímpano, cómo se ve expuesto a este calor que en verdad no está bien. El tímpano, sí, pues por eso es importante hacerlo con los profesionales que correspondan. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar si una persona deja estar una otitis? ¿Qué nivel de daño podría generar en nuestro oído? Mira, principalmente ahí hay que poner ojo porque si estos síntomas persisten, ¿cierto? Sobre todo la fiebre y el dolor de oído, como te digo, ya está saliendo líquido de mi oído. Y otros eventos que no son habituales dentro de la evolución de la otitis, como por ejemplo, ¿qué puede ser? Falta de motilidad en la cara, estoy mareado, compromiso de conciencia, todas esas cosas en realidad ya no es algo normal, no es algo que acompaña la otitis habitualmente, por ende ya estamos hablando de que en realidad esta infección se transmitió a estructuras adyacentes a mi oído, por ejemplo, el hueso, ¿cierto? Mi hueso del cráneo, que es el hueso temporal que está acá, que hay una parte que en realidad sí está muy conectada y es la parte de la mastoides. Entonces ahí ya estamos hablando de inflamación de la mastoiditis, ¿cierto? Pericondrio, laberintitis, cuando ya se va hacia el oído interno. O sea, estamos hablando de una complicación que en realidad ya se dejó mucho estar, que ya los síntomas ya no son algo habitual dentro de la evolución, como comentaba, ¿cierto? Entonces ahí ya hay que poner mucho ojo y ir ya al especialista ya de lleno, que es el otorrino. O sea, esto no se va a pasar solo. No, ahí requiere ya de tratamiento médico. Nosotros cuando generalmente hacemos otoscopía y vemos que el oído tiene una inflamación, secreción,
Obviamente tenemos que derivar al profesional adecuado, que en este caso sería el médico otorrino, que por medio del tratamiento médico principalmente pueda tratar esta patología. ¿Sí? Chiquillas, ¿y qué se hace, por ejemplo, en el caso de una persona que sea como muy sensible? Yo tengo un familiar cercano que, por ejemplo, cuando ya es tarde, comienza, digamos, el frío, le duelen mucho, pero mucho los oídos. Sí. ¿Eso provoca también la otitis más adelante? ¿Es una señal también eso, de tener tanta sensibilidad en el oído? Mira, principalmente puede deberse a que en realidad cuando uno tiene mucha sensibilidad en el oído, ¿cierto? Sobre todo el frío, es como cuando uno se cae, ¿cierto? Y después a la gente adulta le duele la rodilla, ¿cierto? Es porque obviamente te caíste, sufriste una lesión. Bueno, en el oído es lo mismo. Puede que tú hayas sufrido una microlesión en el tímpano, que después eso se cerró, ¿cierto? Cicatrizó. Entonces, obviamente, después, cuando entra frío o mucho calor, eso está ahí, está avisando de que en realidad hubo ahí una lesión, ¿cierto? Esa es la hipersensibilidad. Fíjate que tuvo colleras. La pusieron collera y después de eso, ahora, el viento en la tarde tiene que ponerse taponcito de algodón. ¿Es bueno o malo? Claro. Las colleras son unos tubitos, ¿cierto? Que en realidad cuando estamos hablando de una otitis media, es decir, que afecta al oído medio, y cuando está con efusión, es decir, el moquito se metió, ¿cierto? A través de la trompa de Eustaquio, se alojó ahí. Entonces, cuando es de manera recurrente, es decir, ya ha pasado 3 meses, esto no pasa, 6 meses no pasa y sigue ahí, obviamente, ¿qué determina el otorrino? Generar una cirugía ambulatoria en donde se ponen estas colleritas para más que nada ventilar el oído. O sea, para que quede abierto ahí un poquito. Y después esas se caen solas con el tiempo, pero fíjate que después de eso tiene mucha sensibilidad, no hay caso. A la tarde, después de las 6, tiene que utilizar algodoncito. Sí, da sensibilidad, pero ayudan demasiado a ventilar el oído medio, porque finalmente, ¿para dónde más ventilamos? Sí, claro. Si a veces la trompa de Eustaquio, que decía Carlita, que es un conducto que ayuda a ventilar y que conecta la nariz con el oído, está obstruida. Entonces no estamos ventilando por trompa de Eustaquio, tenemos que, de alguna manera, ventilar el oído. Y ahí se ponen estas colleritas. Bueno, es importante entonces que tengamos en consideración esta conversación que hemos tenido con 2 profesionales que se dedican precisamente a la salud de nuestros oídos. Audiología es algo que por lo menos desde aquí yo no había escuchado nunca, pero es una carrera que por supuesto hay preparación profesional y tú puedes trabajar con esta especialidad, ¿cierto?, que tiene que ver con los oídos. Claro, nosotros abordamos en Audio Salud Regional todo lo que tiene que ver con la patología auditiva desde el lado de la hipoacusia, que la hipoacusia es la pérdida auditiva. Entonces, nosotros nos encargamos de evaluar y de tratar al paciente cuando ya tiene hipoacusia. Ejemplo más común, un paciente adulto mayor que no escucha, ya sea porque haya tenido una patología del oído externo o porque la adquirió, y nosotros por medio de audífonos, que son audífonos digitales médicos, que son personalizados, tratamos esta pérdida auditiva, ¿ya? Entonces nosotros nos encargamos de evaluar, de diagnosticar y de tratar al usuario con hipoacusia, pérdida auditiva, a intentar escuchar mejor y reinsertarse en la sociedad. Y ahora hace poquito integramos la rehabilitación auditiva, ya que además del uso del audífono del paciente, nosotros le hacemos un tratamiento y una terapia que ayuda a que el paciente con audífono pueda escuchar mejor. Sí, para eso están entonces los profesionales, audiología, fonoaudiología. Gracias a ambas por haber estado con nosotras hoy día. A ustedes por la invitación, de verdad, muchas gracias. A proteger los oídos ahí del autismo.